Bienvenidos un día más a Naister DIY. Hoy vamos a aprender a hacer tanto el patrón como la confección de este precioso conjunto compuesto por el gorro y las manoplas para recién nacido. Es un proyecto muy sencillo y muy rápido de hacer, así que si os gusta os animo a quedaros hasta el final del vídeo para ver todo el paso a paso. Y como siempre os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna notificación. Para realizar el gorro y las manoplas vais a necesitar retales porque necesitáis muy poca tela, de una tela que sea elástica. En este caso, como veis, yo combino dos telas diferentes, pero podéis hacerlo con una misma tela. Eso sí, es muy importante que la tela sea mínimamente elástica para adaptarse a la cabeza y a las manos de los niños. Y además también vais a necesitar los materiales habituales. El patrón o molde para realizar estos proyectos lo vais a poder encontrar de forma totalmente gratuita en mi página web. Recordad, como siempre, tenéis el enlace en la cajita de información, o si preferís hacerlo con vuestras propias medidas, vamos a ver el paso a paso. Y empezaremos dibujando un rectángulo. El alto de este rectángulo va a ser la altura de la cabeza, medido desde las cejas hasta arriba, más 3 centímetros que nos ayudarán con la doblez del gorro. Para la talla de recién nacido, que es la que estoy haciendo, suele ser más o menos unos 19 centímetros. Y el ancho de este rectángulo va a ser también el ancho de la cabeza, es decir, vais a medir la circunferencia entera de la cabeza por la frente y vais a dividir esta medida entre 2. En el caso del recién nacido, que es la talla que estoy haciendo, será 18,5 centímetros. Ahora vais a dividir este rectángulo entre 2 tal y como muestro en el vídeo, es decir, lo que vamos a hacer es marcar la mitad. Ahora, desde el borde inferior del rectángulo vamos a subir unos 13-14 centímetros. Dibujamos la pinza que nos va a ayudar a hacer la forma redondeada del gorro desde la línea central hacia abajo, marcando aproximadamente 4 o 5 centímetros. Y un ancho total de pinza de 3 centímetros, es decir, vamos a marcar 1,5 centímetros a cada lado de la línea central. Y ahora simplemente vamos a redondear desde esta esquina hacia la esquina de la pinza de arriba, de esta forma. Y para que el otro lado nos quede exactamente con la misma curva, lo que vamos a hacer es recortar. Doblamos nuestro patrón justo por la línea central y así, al recortar la curva, la pasamos también al otro lado. Y de esta forma tan sencilla ya tendríamos el patrón de nuestro gorro completamente terminado. Y ahora vamos a dibujar el patrón para las manoplas. Veréis también que es un patrón muy sencillo y que se hace muy rápido. Lo que vamos a hacer es realizar también un rectángulo. El alto de este rectángulo será la altura de la mano. Y el ancho del rectángulo será la anchura que tenga la mano del niño abierta, es decir, poner la mano plana encima de una superficie, de una mesa, y calcular de esta forma el ancho, porque así la manopla no le va a quedar apretada y será mucho más cómoda. Y vamos a encontrar el centro del rectángulo, es decir, vamos a marcar la línea central. En el caso del vídeo, como ya sabéis, estoy haciendo la talla para recién nacido, así que las medidas son un alto de 8,5 centímetros por un ancho de 7,5 centímetros.
Ahora en la parte inferior de nuestro rectángulo vamos a entrar medio centímetro a cada lado. Y en la parte superior del rectángulo vamos a entrar 2 centímetros a cada lado, aunque estos centímetros solo nos servirán como guía, ahora lo veremos. Y para terminar con esta pieza del patrón de la manopla vamos a redondear estos puntos tal y como muestro en el vídeo. Y al igual que hemos hecho con el patrón del gorro, para que el otro lado nos quede exactamente igual, doblamos justo por la línea central y recortamos de esta forma. Así es como os va a quedar la pieza superior de nuestra manopla, pero para terminarlo completamente nos falta dibujar otra pieza. Vamos a dibujar un rectángulo de 4 centímetros de alto. Y para calcular el ancho de nuestro rectángulo vamos a coger la pieza anterior y mediremos la parte inferior de nuestra manopla. Y esta medida la vamos a multiplicar por 2, es decir, vamos a sacar el doble de esta medida. A esta medida vamos a restarle unos 2 o 3 centímetros dependiendo de la tela, si tiene mucha o poca elasticidad. Es decir, si la tela que vayamos a utilizar para esta pieza tiene mucha elasticidad, le vamos a quitar 3 centímetros, pero si tiene poca elasticidad le quitaremos unos 2. Y ya hemos terminado, estas dos piezas conforman las manoplas. Una vez más, os recuerdo que os podéis descargar de forma totalmente gratuita los patrones directamente en mi página web y tenéis el enlace en la cajita de información. Sea como sea, si lo habéis hecho vosotras o os lo habéis descargado, una vez ya tengáis los dos patrones ya podemos ir a cortar la tela. Y para realizar el gorro tan solo debéis de recortar 4 piezas iguales. Recordad que es un gorro reversible, es decir, lo podéis utilizar por los dos lados, así que os aconsejo utilizar telas que combinen o que podáis aprovechar por ambos lados. Para realizar las manoplas vais a tener que recortar 2 piezas de esta pieza del patrón. Recordad de dejar 1 centímetro de margen de costura a todo alrededor y 4 piezas de esta pieza, también dejando 1 centímetro de margen de costura a todo alrededor. Y ahora sí, vamos con la confección o el paso a paso para realizar el gorro. Pues lo primero que vamos a hacer para empezar a coser el gorro es juntar las prendas derecho con derecho, es decir, las caras bonitas, las caras buenas encaradas. Y vamos a coser todo alrededor por aquí utilizando una puntada elástica, es decir, o bien le pasáis directamente la overlock o utilizáis una puntada en zigzag. En el otro lado, es decir, en uno de los dos lados, lo que vamos a hacer es dejar una abertura aproximadamente de unos 5 o 6 centímetros sin coser, ya que por ahí va a ser donde le demos la vuelta a nuestro gorro. Es decir, vamos a coser por aquí dejando este trozo sin coser y volveremos a coser más arriba por aquí.
Una vez tengamos cosidos los laterales del gorro, vamos a coser nuestra pinza y para ello lo vamos a abrir tal y como muestro en el vídeo. Vamos a juntar la costura de los laterales y le pasaremos un pespunte por aquí. Recordad que en uno de los dos laterales del gorro debéis de dejar una abertura para darle la vuelta. En este caso, como veis, he dejado una pequeña abertura de unos 4 o 5 centímetros. Y al igual que hemos hecho con el lado anterior, una vez tengáis unidos los laterales, vamos a cerrar la pinza de esta forma. Una vez cosido las piezas del gorro, lo que vamos a hacer es juntarlas por la parte inferior tal y como muestro en el vídeo. Y lo vamos a cerrar pasándole una puntada a todo el contorno de aquí. Y ahora que ya hemos cosido todo el contorno del gorro, lo que vamos a hacer es darle la vuelta por el pequeño orificio que hemos dejado sin coser en uno de los laterales. Y ya tan solo nos va a faltar cerrar este pequeño orificio sin coser con la ayuda de una puntada a mano, una puntada invisible. Y listo, ya tenemos el gorro para recién nacido completamente terminado. Recordad que es un patrón reversible, así que lo podéis utilizar por los dos lados. Ahora vamos a ir con la confección o el paso a paso para realizar las manoplas. Para empezar a coser las manoplas vamos a juntar las caras buenas también, es decir, vamos a encarar el derecho de la tela con el derecho de la tela. Y lo vamos a coser a todo alrededor, por aquí y por aquí, con una puntada elástica, es decir, o bien una puntada zigzag o directamente con la overlock.
Aprovechando que vamos a la máquina de coser, las piezas inferiores deberemos cerrarla, es decir, juntar también derecho con derecho y cerrar este lateral. Como os digo en todos los vídeos, si no tenéis mucha práctica, es mejor que no vayáis a la máquina de coser con alfileres, sino que hilvanéis vuestro proyecto, ya que podéis tener un accidente con los alfileres y con la máquina de coser. Cuando ya tengamos la manopla cerrada y para poner la otra pieza, lo que vamos a hacer es ponerla del derecho, es decir, girarla con el lado bonito hacia afuera. Ahora cogemos una de las piezas inferiores que hemos cosido el lateral y la vamos a doblar de forma que quede la costura en el centro, es decir, así. Esta pieza que vamos a coser va a quedar como un puño de sudadera, es decir, como este puño. Y vamos a introducir la manopla dentro del puño de esta forma. Y a la hora de ir a la máquina de coser vamos a coserlo estirando tan solo la tela de arriba, es decir, la tela que hace de puño de la manopla, ya que recordaréis que en el patrón lo hemos hecho un poco más pequeño para que esta tela quede bien cogida a la muñeca del recién nacido. Y lo vamos a coser con un pespunte elástico en zigzag o la overlock a todo el contorno. Y en la otra manopla vamos a hacer exactamente lo mismo. Y así, tan rápido y tan fácil, ya tenemos cosidas unas preciosas manoplas para recién nacido. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que os haya gustado. Si es así, darle a like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguna notificación. Nos vemos en el siguiente vídeo.